Mami, ¿en nuestro pueblo tenemos ayuntamiento? Sí, cielo. Desde 1983 tenemos ayuntamiento. Y para que sepas un poco más, escucha atentamente. El 13 de octubre de 1983, el pueblo de Los Alcázares recuperó su autonomía local. Este hecho, fruto de un anhelo ciudadano y de un intenso trabajo colectivo, significó un hito en la dilatada historia de nuestro pueblo. En estas fiestas del Caldero celebramos nuestra autonomía y a la vez rendimos homenaje a todos los que contribuyeron a que dicho logro fuera posible. En estos días, visitantes y residentes, alcazareños todos, juntos de la mano, celebramos presente, pasado y futuro de los Alcázares. Pues el 13 de octubre yo estábamos, porque realmente estábamos unos amigos, unos muy buenos amigos, y yo estaba con mi esposa en Logroño. Estos amigos también pertenecían a la gestora pro Ayuntamiento de Los Alcázares y nos encontrábamos casualmente de vacaciones, de esas vacaciones veraniega que todas aquellas personas que vivíamos en pueblos de costa normalmente tomamos cuando finaliza la temporada estival. Nos encontrábamos en Logroño, como decía. Fue un día realmente intenso, un día muy emocionante, pero muy intenso, porque no hacíamos nada más que llamar por teléfono, estuvimos pendientes totalmente de la fiesta que se organizaba en ese día precisamente y esa misma noche en el Paseo de la Feria. Estuvimos realmente pendientes de todos los acontecimientos que sucedieron ese día. Aunque nosotros teníamos un arraigo en la gestora y teníamos pues un papel importante dentro de la gestora, la verdad es que fue verdaderamente paradójico que el día 13 de octubre, ese día emblemático para Los Alcázares, no estuviéramos precisamente en Los Alcázares, pero bueno, eso es una casualidad. Por otra parte, nosotros la verdad es que vivimos aquellos años, ya no me refiero exactamente al 13 de octubre, sino todos los años que antecedieron al 13 de octubre, pues con una ilusión muy importante por conseguir lo que realmente el 13 de octubre se hizo realidad. La identidad de un pueblo, de Los Alcázares, pasó a tener una configuración jurídica y una configuración legal por la que habíamos luchado durante muchísimos años. Éramos un grupo de personas, vecinos de Los Alcázares, amigos, algunos inclusive no vivían físicamente aquí, que lucharon por esa consecución de esa identidad que nosotros nunca la llamamos independencia, sino autonomía municipal, porque éramos conscientes que aunque queríamos tener una administración propia, pero realmente nos debíamos a un entorno en el que realmente nosotros teníamos que estar insertados. Yo me recuerdo bastante de conversaciones que tenía con los entonces alcaldes de San Javier, de Torre Pacheco, concejales, vecinos, y les decía: quizá veáis en mí a una persona, o en nosotros, a todos los que luchábamos por este fin, personas que vamos en contra de los intereses de San Javier o de Torre Pacheco. No era así realmente. Nuestra idea era que al día siguiente de conformarse el Ayuntamiento de Los Alcázares tuviésemos la oportunidad de volver a hermanarnos, de volver a ser un único todo, pero eso sí con la identidad que nos permitía a nosotros el poder tener un municipio independiente y no estar dividido entre dos, que nos perjudicaba realmente y que teníamos una serie de condicionantes que era lo que queríamos eliminar. Bueno, pues de esto debe hacer ya 25 o 26 años. Yo tendría 8, el ayuntamiento tendría 6, y por aquellos tiempos se celebraba en los colegios lo que se llamaba la fiesta del alcalde del día. Se hacía justo antes del 12 de octubre
y por cada curso debía elegir un representante, cada clase elegía un representante, luego cada curso elegía el suyo y entre todos elegían al alcalde del día. Yo fui concejal del día, pues eso, cuando tenía 8 años, cuando estaba en segundo de EGB. Y recuerdo que tomé la decisión de presentarme para concejal, porque el año anterior estaba el helicóptero de los bomberos, que acababa de llegar, creo, al parque, y entonces los que salieron de concejal y alcalde del día tuvieron el honor y la suerte de montarse en el helicóptero y dar una vuelta. Y yo tenía muchas ganas de pasar por ahí, así que me presenté yo también y salí elegido como concejal del día, de segundo de EGB. Pero desgraciadamente ese año no hubo helicóptero. Ese año nos regalaron un lápiz muy largo con una bola del mundo en la punta y una carpeta, y ya está. Y nos llevaron al ayuntamiento y nos dieron de merendar, que muy bien, pero no me satisfizo lo suficiente como para que yo siguiese en la política ahí a piña. El 13 de octubre de 1983 recuerdo perfectamente que estaba de viaje junto con Jesús Galindo, su señora Rosa, mi marido y yo. No recuerdo exactamente qué sitio, pero creo que fue por La Rioja. Cuando recibimos la noticia, lo celebramos por todo lo alto, uniéndonos de esa manera a la alegría que había en el pueblo por la noticia de que se había conseguido el ayuntamiento tan deseado y que desde 1978 llevábamos luchando por conseguirlo. Una vez que llegamos a Los Alcázares, entonces desde la Comisión Gestora Pro Ayuntamiento se crea una comisión de 3 personas formada por Jesús Galindo, Alfonso Bastida y yo misma, y nos encargó la Comisión Gestora Pro Ayuntamiento organizar a los partidos políticos para crear esa primera gestora que sería la que llevaría a cabo la puesta en marcha del ayuntamiento hasta las primeras elecciones municipales ya como municipio independiente. Creo que una de las primeras reuniones que tuvimos fue en Murcia con el delegado del gobierno en ese momento y nos dijo que si éramos capaces de consensuar entre los partidos políticos que se habían presentado a las elecciones municipales en los ayuntamientos de San Javier y de Torre Pacheco, porque de ahí tendrían que salir esa comisión gestora que gestionaría este nuevo ayuntamiento, pues nos dijo que si éramos capaces de ponernos de acuerdo, no era necesario abrir el resultado de las votaciones de esas elecciones. Yo tuve la suerte de ser una de esas 3 personas. La experiencia fue muy gratificante, puesto que nos fuimos reuniendo a partir de aquel mandato con los distintos partidos políticos para organizarlos y crear y sacar esas 11 personas que eran las necesarias en ese momento para crear esa gestora. Al final lo pudimos conseguir, no fue necesario abrir nada, ni tampoco hubo ningún problema. Todo yo creo que era consecuencia del buen clima que había en el municipio, porque todos trabajamos por una causa común, que era conseguir el ayuntamiento, al margen de partidos políticos, al margen de ideologías fundamentalmente. Y aquello fue muy bonito porque se consiguió hacerlo de esa manera y ya, pues hasta que se llegó a la constitución formal, que fue por diciembre, parece ser que el 11, yo recordaba que había sido el 5, pero no, esta mañana leyendo un escrito he podido comprobar que fue el 11 de diciembre de 1983. Luego, como anécdota personal, puedo decir que a mí me hizo mucha gracia de que el ayuntamiento se constituyera los primeros días de diciembre, puesto que yo abrí mi primera farmacia también el 5 de diciembre de 1978, justo 2 meses después de que se creara la Comisión Gestora Pro Ayuntamiento. En aquel momento solo había una farmacia en Los Alcázares, pero en este caso a mí me benefició de que el pueblo perteneciera a 2 ayuntamientos,
puesto que la otra farmacia, que era la de Matilde Fernández Ibáñez, estaba en el municipio de San Javier y yo la pude poner en el municipio de Torre Pacheco. A partir de que fuimos municipio independiente, yo ya solicité a la Consejería de Sanidad, que entonces no era tal consejería, pero bueno, al organismo competente de Sanidad, el paso de ser farmacia de otro municipio y con un artículo especial a ser ya farmacia del Ayuntamiento de Los Alcázares, con lo cual yo creo que sí soy la primera farmacia del municipio de Los Alcázares como tal municipio, no como pueblo, pero sí como municipio. Bueno, yo soy una de las primeras generaciones que nace en Los Alcázares como municipio independiente. Si puedo hablar de mi infancia, vivía en la calle La Feria, por lo tanto lo que era por aquello entonces el centro del pueblo, y lo que sí recuerdo era largas tardes que cuando salíamos del colegio todos podíamos jugar por aquellas calles donde no había una gran afluencia de gente viviendo, no como en la actualidad. Y bueno, sí puedo recordar aquellos campeonatos de ajedrez que se hacían en el paseo de la feria y que todos los niños estábamos deseando que llegara para poder poner nuestras camisetas del Barça y el Madrid, y una noche jugar en la plaza del ayuntamiento, donde el suelo era como un tablero de ajedrez, y poder jugar unos contra otros a un ajedrez viviente mientras los dos campeones jugaban entre ellos. Otras cosas de las que sí puedo recordar, o de los pequeños recuerdos que tengo, es la Casa de la Cultura que se situaba junto al ayuntamiento, que tenía dos grandes escaleras para subir y donde todos los colegios y todos los niños de entonces podíamos representar los villancicos, nuestras fiestas fin de curso, y bueno, nuestros padres iban allí y nosotros pues nos sentíamos muy orgullosos de ellos. Pero uno de los recuerdos que también puedo tener de esos cines era que un año, hace ya unos 15 aproximadamente, mis padres y bueno, mucha más gente se unieron a unas fiestas que eran en Semana Santa, algo atípicas, que eran las incursiones berberiscas, y donde en el cine por primera vez nos juntamos todos y mucha gente del pueblo nos unimos vestidos de berberisco, de piratas y campesinos, y esa fiesta pues fue evolucionando y pasamos luego a la playa y posteriormente, bueno, actualmente nos encontramos en la Rambla, y creo que esas son las cosas que más puedo recordar. Esos años de caldero, de fiesta de los calderos, donde ya desde pequeños montábamos en la arena el día 12 para poder hacer nuestras barbacoas y poder disfrutar todo un día de playa, donde el sol era una de las cosas indispensables. Bueno, yo recuerdo aquellos años, dado que yo tenía en aquellos entonces una taberna, recuerdo que el pueblo estaba hecho un desastre, teníamos las calles prácticamente sin asfaltar, no teníamos alcantarillado, cuando había un poquito de jaleo en nuestra pequeña taberna no teníamos donde echar la agua sucia, lo pasábamos bastante mal. Y hubo un grupo de personas con mucho coraje que supieron realizar el tema de la segregación de una forma muy elegante, muy bien. Aquí no hubo ninguna papeleta, no hubo ninguna manifestación así de importancia, no hubo ninguna cosa rara, y la gente del pueblo pues nos dimos cuenta de que rápidamente aquello tomó cuerpo y llegamos donde llegamos el 13 de octubre, a tener ayuntamiento propio, y se notó el cambio pues rápidamente. Rápidamente se notó que los alcázares empezaron a florecer. Aquí no teníamos prácticamente ni hoteles, ni restaurantes, ni nada, y esto tomó un copero bastante bueno, y a las pruebas me remito, aquí estamos. Los balnearios, me acuerdo el día que vino el pequeño maremoto, aquel que vino, que subió el agua a las casas de la orilla del mar, subió el agua, subió un par de metros o tres el nivel del agua, y todo lo que había, todos los balnearios que estaba, todo el Mar Menor, todos los alcázares llenos de balnearios y todo, todos se fueron con el levante allá a la base y al Carmolí. Fue un desastre. Yo me acuerdo del balneario que había enfrente del Hotel La Encarnación, el balneario de La Encarnación, que aquello era una joya, aquello fue una lástima. Lloramos toda la gente de los alcázares de ver el desastre que se creó aquí en este pueblo. Fue impresionante,
ver todo aquello totalmente deshecho. Alrededor de hace 20 años, mi infancia, yo la recuerdo que pasaba en verano, se centraba casi todo en la playa. Recuerdo los baños cuando estaba la pasarela a la cual resbalaba mucho, que tanto me decía mi madre, no andes por ahí, y yo que siempre andaba y siempre me caía. La recuerdo focalizada ahí, y también la recuerdo focalizada en la zona del polideportivo, porque yo vivía por entonces en la calle Manuel Acedo, que era la última que quedaba por el pueblo, y más allá pues solo se encontraba el pabellón, cual iba todas las tardes, y me acuerdo que cruzar hacia el pabellón ya era una odisea en todo regla, porque era descampado, eran arbustos, ramas y demás, y me acuerdo mucho pasar muchas tardes de verano, incluso noches, que mi padre luego a la hora de, cuando teníamos que venir a recogernos, a cenar y demás, me acuerdo que silbaba, y nosotros pues estábamos en mitad del campo ahí, entonces veníamos, ¡hey! ¿Qué ha silbado el papá? Vamos a cenar, y nos recogíamos así, nos tirábamos casi todos los veranos, por el día en la playa y por las tardes en aquella zona, ¿no? También recuerdo, lógicamente, los alcázares pasando la primera parte a la de la playa, la recuerdo lógicamente con los balnearios, los famosos balnearios. Yo ya cuando empecé a tener uso de conciencia, ya los balnearios estaban un poco deteriorados, presentaban cierto peligro, ¿no? El estar jugando entre ellos por los tablones, alguna púa mal puesta y demás. Entonces habían algunos que estaban deteriorados, había otros que se conservaban bastante bien, realmente. Y prácticamente eso Luego en invierno, pues lógicamente como todos los críos, íbamos a misa, de misa íbamos al famoso kiosco de Antonia, y de Antonia nos veníamos a los recreativos, y en ese triángulo pasábamos todo el fin de semana prácticamente. Voy a contar una anécdota muy emotiva, porque aparte de la alegría que teníamos los componentes de la gestora por haber recuperado el ayuntamiento al cabo de 40 años, ese día me viene Laureano, el taxista, que era una persona muy amiga de mi padre, y me da un abrazo. El hombre venía muy emocionado y nos hizo prácticamente llorar a los que estábamos allí. Y dice: Pepe, si tu padre viviera, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues no sé, el mejor homenaje que podemos hacerle ahora mismo es llevarle un ramo de flores al cementerio. Y eso hizo Laureano. Preparó su taxi, subimos, compramos un ramo de flores y esos momentos en el cementerio, depositando el ramo de flores, si nos veis a los dos llorando a lágrimas vivas, en fin, os hubierais emocionado tanto como yo ahora mismo al recordarlo. Ese motivo de Laureano viene porque él estuvo de guardia de asalto en los años que estuvo mi padre de alcalde en este ayuntamiento de los Alcázares, ya que fue el penúltimo alcalde en la guerra española. Y el hombre pues tenía mucha amistad, tanto es así que era prácticamente el taxista de mi padre. Tenía que ir a algún sitio, a una obra o lo que fuera, y allá que estaba Laureano dispuesto con su taxi. A raíz de eso, ¿qué os voy a contar? Empezamos a recuperar parte de nuestra historia en el ayuntamiento de los Alcázares, y creo que hubo una cosa también muy importante, lo digo porque con motivo de la entrega del premio Alcázar a la Casa Real, en el año 78, cuando la Semana de la Huerta, entonces no teníamos medios ni teníamos dinero para hacer la Semana de la Huerta. Y se me ocurrió que le entregáramos al príncipe Felipe la grilla de oro. La Casa Real la aceptó. A raíz de ese momento, los dos ayuntamientos que no querían vernos mucho, a raíz de ese momento de que la Casa Real aceptó
la grilla de oro, los dos ayuntamientos ya se volcaron y nos ayudaron los dos en la documentación que les pedíamos, hasta el día 13 de octubre de 1983. Bueno, pues yo de mi infancia tengo muchos recuerdos vinculados al pueblo, porque bueno, entonces hacíamos vida en nuestro pueblo, ¿no? Se hacían las compras aquí, jugábamos en la calle todos, siempre. Yo vivo en la zona de la Rambla y bueno, allí pasábamos tardes y noches de verano fantásticas. Recuerdo también al final de la Rambla, entonces hace ya pues unos 30 años o poco menos, estaba la pescadería, que se vendía pescado, se quedó como la pescadería y eso ya bueno también desapareció. Y las fiestas de la Semana de la Huerta se celebran ahí también. Yo ya los primeros años no los recuerdo tanto, pero bueno, todos los bailes que hacían, la gente que venía de fuera, las barracas. Mis recuerdos de hace 30 años pues son de un pueblo distinto, de la feria, como estaba configurado, con el cine Cartago, el café de la feria, el paseo. Y entonces, en esa época, pues, tal vez un poco más antes, la vida de los domingos era por la mañana misa, por la tarde paseo por la feria y después al cine. El pueblo, pues, estaba, como todos sabéis, dividido en dos. La mitad del pueblo pertenecía a San Javier y la otra mitad a Pacheco. Yo creo que por eso, que después hablaré de la independencia, se logró, porque si hubiera sido solamente de un municipio no creo que hubiéramos llegado nunca a eso. Puedo contar una anécdota, que eso hace más de 30 años. Entonces los animales pues, los solían tener en la calle, y había una señora que se llamaba Pilar Olmos, que tenía un cerdo, lo tenía en la playa, y llegó el guardia municipal en la parte de San Javier era, y le dijo: oye Pilar, que ha salido una normativa que no se pueden tener los animales en la playa. Y entonces dijo: sí, muy bien. Quitó el clavo del cerdo, lo pasó al otro lado de la calle y dice: anda, échame ahora que estoy en Pacheco, a ver lo que hace. Y ahí se quedó el cerdo, claro. Pues yo lo que más recuerdo es venir a casa de mi abuelo los fines de semana y siempre lo típico era comer caldero o paella. La casa de mi abuela estaba al lado del Aljibe Colorado, que antiguamente estaba mucho menos arreglado de lo que está ahora. Y recuerdo de pasear por la cercanía del Aljibe Colorado y el sentir el olor de la granja que había cerca de Valentín y de Gregorio. Y bueno, de disfrutar por allí, por las pinadas que había y con los amigos que conocía por allí, mi primo y la familia. En verano, las noches de verano, solíamos juntarnos la familia y los amigos para ir al cine de verano. Y recuerdo que el cine estaba en medio de la feria de aquí de Los Alcázares y era un cine bonito, la verdad, que mucha gente disfrutaba, y recuerdo nada más entrar tener a la izquierda un puesto de pipas, chucherías, etcétera, donde comprábamos algo antes de ir a las butacas. Unas butacas que recuerdo que eran naranja y verde, no recuerdo ahora mismo el orden, pero no muy cómodas, la verdad. Siempre nos obligaba a nuestras madres a llevarnos un cojín para que estuviéramos más cómodos en las 3 horas que teníamos que estar viendo películas, la doble sesión que había. Y bueno, también recuerdo que siempre teníamos que llevarnos una chaqueta porque al final, acercándonos a las 12 de la noche, entraba fresco y aunque fuera verano, había que ponérsela. Mis recuerdos de 1983 son, como decía Machado, de un patio de Los Alcázares, de un patio llamado La Feria. Yo me he criado en La Feria y bueno, es un lugar que ha cambiado radicalmente, no como este marco incomparable en el que estamos hoy. Y uno recuerda pues un pueblo diferente, un pueblo más tranquilo, con mucho encanto. En realidad Los Alcázares tiene mucha más historia, mucho más allá de ese año 1983.
En el año 1915, por ejemplo, se creó la primera base de hidroaviones de todo el país. Tal día como un 15 de diciembre, aunque hay una pequeña disputa al respecto, un hidroavión militar al mando del teniente Roberto White Santiago se elevó por primera vez en las aguas del Mar Menor. De hecho, en el 2015, dentro de 2 años nada más, queremos celebrar por todo lo alto, como se merece, el centenario de la base de los Alcázares, que fue tan importante para la historia del municipio y de la hidroaviación militar española. Vamos a ver, a mí tengo unos recuerdos de hace 30 años, el Paseo Carrión estaba ya hecho, pero la playa estaba pues con el muro que había anteriormente, donde pillábamos mucho pescado ahí, estaban las barracas, y entonces pues ya que empezaron a hacer el mopo, empezó a hacer el paseo, pues la verdad es que se ha quedado bastante bien, pero recuerdo que se han perdido muchas cosas, por ejemplo como los pescadores que había antes. Entonces estaba la familia Los Luisos, estaban los Martínez, estaban los Invernón, que a veces salía mucho pescado. Entonces ahí en la pescadería, pues la gente, venían todos los arrieros a comprar pescado, y ahora todo eso era muy bonito, y ahora la verdad es que no está nada más que la familia esta que le llaman los estrujados. Pero bueno, eso pues es una cosa que se va desapareciendo cada día. Que era un pueblo todavía que guardaba su antigua esencia, en el que todavía había cosas emblemáticas. Me acuerdo, por ejemplo, de la posada, que todavía existía por aquellos tiempos, de jugar en el patio frondoso aquel que había, o de la feria que estaba todavía con su tierra, y había incluso sitios donde se podían jugar las canicas con sus agujeros, en la puerta de mi casa, por ejemplo. Hablando de la feria, tengo que nombrar, por supuesto, el kiosco de las chucherías de Antonia, también llamado Encalantonia, que era donde íbamos todos los niños, o del paseo de la playa, cuando estaba todavía antiguo y era la arena todavía eran piedras y chapinas, y todavía existían los balnearios, aunque estaban ya casi destruidos, pero ahí estaban todavía. El paseo, que no llegaba hasta el final como ahora, llegaba solo hasta el carril de las Palmeras, y a partir de ahí pues solo había tierra y caña hasta el campamento, que estaban allí los pinos. Era un pueblo todavía que conservaba muchos solares, incluso en el centro. Estaba ahí, recuerdo incluso donde está ahora el ayuntamiento, era el solar aquel de la cerca, el desierto, que ponían ahí los caballitos. Era un pueblo muy auténtico. Era un pueblo donde todavía nos conocíamos todos, y había 2 clases por curso, íbamos todos andando a la escuela. Los niños jugaban por la calle, jugábamos al pillao, al escondite, al béisbol también jugábamos. Me acuerdo de la plaza del pueblo, que había 4 farolas negras que las usábamos como bases, o jugábamos también al fútbol o a lo que fuese. Se veían los niños por la calle, como no había ni videoconsolas, ni ordenadores, ni móviles. Pues... Vine de veraneo el día antes de la guerra, y ya nos quedamos aquí, mi familia, mis padres y yo. Y después ya, pues toda la vida la he pasado aquí en el hotel, al lado de Paquita, haciendo todo lo que... de todo. Aquí he hecho de todo. Cuando yo vine, que vivía en la carretera, pues la parte de atrás de la carretera no había nada, era una finca. Y fíjese lo que han hecho después. Bueno, la feria hace 30 años, pues no era caseta que ponían con un toldo, la abrían entera de madera, la tapaban de madera, y ahí pues esa es lo que era la feria, casetas que no tenían nada, ni tenían aseo, ni tenían nada, solamente ahí para estar. Los Alcázares estaban en el año 79, que es cuando empiezo a vivir de casado aquí en el pueblo. Estaban separados administrativamente, y eso se experimentaba en la escuela. El colegio tenía 4 aulas en la parte de San Javier, en el edificio viejo llamado de la Rambla, y había otras 4 aulas de ladrillo amarillo junto a la carretera de Balsica, que pertenecían a la zona de Torre Pacheco. Y era curioso porque la calefacción eran estufas de butano,
y cuando se acababa la bombona de butano había que contactar con el pedáneo de cada zona respectiva para reponer la bombona de butano. Y era un problema que tenía la entonces directora, doña María García, pues contactar con Paco Castejón o con Pepe Carrasco para reponer la bombona, que tardaba varios días en venir la autorización de San Javier para poder satisfacer esa necesidad. Entonces era un detalle curioso, la división administrativa también dentro de la escuela. El 13 de octubre del 83 ya seguía viviendo en Los Alcázares, pero me pilló ese día concretamente trabajando en otro colegio cercano, y cuando regresé aquella tarde pues me encontré con el pueblo celebrando la fiesta. Y fue curioso, fue muy interesante ver cómo el pueblo pues sentía que había conseguido algo muy importante. Y pude experimentarlo un curso después, en 1984, ya siendo titular de una plaza de maestro aquí en Los Alcázares, cómo se vivió aquel primer aniversario del ayuntamiento, que fue curiosísimo, cuando se empezó a celebrar la primera fiesta del Caldero, cuando se celebraron una serie de eventos a nivel de escuela, de pueblo, y recuerdo aquel primer aniversario de la creación del municipio con mucho agrado, y la gente echada en la calle celebrando ya el primer año de vida del municipio. Como hace 33 o 34, 35 o 37 años. Pues cuando llegué a Los Alcázares, la escuela estaba basada en la familia, estaba basada en un sistema más o menos autoritario. Eso no quiere decir dictatorial, pero sí existía la autoridad familiar, la autoridad del padre, la autoridad de la madre, la autoridad del maestro, y eso pues ha ido evolucionando a lo largo de estas décadas, de este tiempo. Yo me encontré con una clase con 42 alumnos, eso es impensable hoy. 42 alumnos que hoy son padres y madres, personas honorabilísimas de este pueblo, todos con una formación estupenda, y han podido salir adelante en aquella escuela de los años 79 y 80. Ya me gustaría a mí que los alumnos de hoy, con los recursos que hay y con los medios que hoy se tienen en la escuela, 30 años, cuando hayan pasado 30 años, pues poder encontrarme a los chavales y a las chavalas de este pueblo, solamente con la formación de aquellos chavales y aquellas chavalas, hoy hombres y mujeres, que son los que están haciendo el pueblo hoy día. O sea, para mí es una satisfacción entregar el testigo a la generación que viene detrás de nosotros, porque aquella escuela de 40 zagales en cada aula, aquellos zagales y aquellas zagalas han sido capaces de hacer Los Alcázares un pueblo grande. Mis recuerdos de aquella época fueron un poco entrañables, sobre todo cuando todos los amigos nos juntábamos, nos íbamos a los solares que entonces estaban vacíos, y ahí hacíamos trincheras, nos poníamos a cavar zanjas, levantábamos como una especie de cueva donde podíamos meternos, todo con palas de madera, y eran nuestra forma de entretenimiento en aquellos años. Luego también hacíamos una guerrilla, sobre todo en la época de la hoguera de San Juan, cuando éramos un poco más rebeldes y uno íbamos a quemar la hoguera de otros. Recuerdo cuando íbamos a los balnearios, sobre todo al balneario Marguisa, cuando se hacían las fiestas del mes de agosto, que casi todo el mundo ocupaba ese balneario, hasta el punto de que un día hubo un pequeño hundimiento en él. También cuando nos colábamos por el puerto para el club náutico, que entonces no nos dejaban entrar, entonces nos colábamos por el agua, hasta que luego nos echaban y salimos de allí con los bocos que habíamos pescado o con nada. Pues mira, esto ahora mismo está casi igual que estaba entonces, pero la playa no estaba así, había unos muros, después hicieron la playa artificial y la mitad del pueblo no estaba como está ahora de arreglada, porque las calles eran de tierra, después se asfaltó, los comercios no eran los mismos, ni la gente ni el personal era lo mismo, pues falta mucho.
Pues no, aquí en los Alcáceres éramos casi los mismos, estaban los estrujados y los luisos. Luego estaban de San Pedro, había otras pesqueras que ahora se han perdido mucho, como era la del Mújor, porque el Mújor ahora no lo venden caro y quieren pescar menos. Pero barcos había mucho, entonces desde que empezaron los barcos a ir a motor, ya se empezaron a hacer más barcos. Antes era todo a vela y a remo. Había que echarle narices a la cosa. Bueno, el día fue que nos llamaron, Manolo nos llamó a unos cuantos, nos apuntemos, nos comentó lo que queríamos, que había un ayuntamiento aquí en Los Alcáceres, ya antiguamente, y entonces pues dijimos de hacer una gestora para ver si podíamos conseguirlo. Y claro, había sus preguntas, había sus cosas, que decíamos los que estábamos un poco apartados de este tema, decíamos, bueno, esto es que es mejor para nosotros, es peor, tal. Dice, no, mira, si tenemos ayuntamiento, tus hijos van a tener un guardia en los cruces de calle para protegerlos. Y vamos a tener más seguridad cuando aquí no viene más que en el verano un guardia de Pacheco que viene el día de la Virgen. No vienen más guardias ni Pacheco ni San Javier. El día de la Virgen viene un guardia, se pone en el cruce a dar paso y no tenemos más que eso. Entonces, creemos que al tener nuestro ayuntamiento tendremos nuestra seguridad, tendremos nuestros beneficios, tendremos muchos beneficios más que estando repartidos en los ayuntamientos. Y en fin, que así empecemos con la gestora y empezamos a apuntarnos, apuntemos 15 o 20 aproximadamente, cuando ya nos habíamos apuntado unos cuantos, y hasta que fueron apuntándose más, y entonces dijo Manolo de empezar a actuar. Empezaron ya ellos a ir a Murcia, y con 6 cosas, y así los tenemos 9 años. 9 años, todas las noches, todas las noches, 2 noches a la semana, a lo mejor una semana por una noche, otra 2, pero todas las noches ahí nos reuníamos todos los que estábamos en la gestora y hacíamos nuestros comentarios, unos hacia uno, otros hacia otro, en fin, y apoyábamos lo que mejor veamos. Pues recuerdo de hace 30 años a esta fecha que la vida es mejor ahora. Pues entonces hay épocas que entonces hace 30 años la vida para los que estábamos en la mar era mejor que ahora. Y ahora tiene una cosa que antes no tenía mucho. Langostino, no supone. Ahora se saca más langostinos que hace 30 años. Doradas, ahora se sacan más doradas que hace 100 años. Ahora. Y resulta, pues, de aquí, el pueblo, pues, es una cosa que hace 30 años, pues, no es el pueblo que es ahora. Hoy es más pueblo. Está el ayuntamiento, que antes no lo tenía, que era Pacheco y San Javier. Estaba abandonado completamente, porque era de 2 ayuntamientos. Los cuartos que cogían de aquí de los Alcáceres se los llevaban a San Javier y a Pacheco. Y el pueblo estaba hecho una birria. Bueno, pues la verdad es que recuerdo, bueno, mis recuerdos son vagos, pero bueno, sí me acuerdo de que aquí la población ha cambiado tremendamente. Me acuerdo de haber muy poquita urbanización, de un polideportivo ya bastante, que solamente estaba el campo de fútbol y poquito más por aquella zona. Bueno, de todas formas mis recuerdos son también parciales porque yo no soy natural de aquí, yo soy natural de Torre Pacheco, que además me congratula especialmente porque estoy en esta tierra ahora mismo que hay un vínculo histórico, desde mi punto de histórico, porque mi abuelo también fue alcalde de Torre Pacheco, una etapa difícil, que fue la etapa de la España de posguerra,
creo que fue alcalde de 1947 al 1952, y bueno, y para mí también esta participación es un poco homenaje a mi abuelo y a gente que, bueno, no siendo de aquí, también en pequeña parte contribuyeron al crecimiento de este municipio. Yo me acuerdo que creo que ver en unos papeles el proyecto de este paseo, del Paseo de la Concha, que yo creo que se hizo bajo su mandato, así como que también según unos escritos que hay en La Tropical, el famoso bar de aquí, de restaurante, que hay una pequeña mención a él, y donde también se dice que él trae el agua a la zona que, por supuesto, de Torre Pacheco, la zona de San Javier. Mi vínculo pues es diferente. Lógicamente, sentimentalmente yo estoy más unido a este aspecto de esta parte, por aquel vínculo. Pero bueno, yo ya me considero alcazareño más que pachequero, porque me he hecho aquí, creo que en ese tiempo fue cuando empecé a hacer la mili, y me afinqué aquí. Compramos una casa y nos afincamos aquí. Yo seguí mis estudios, mi mili, mis estudios, y bueno, y esto es, yo veo que ha habido un cambio bestial. Esto es todo el mundo lo podemos ver, quizá a través de fotos y a través de nuestros recuerdos. Más antaño tengo el famoso recuerdo de la playa, que había un muro, donde incluso podías pescar, porque había mucho zorro y muchos peces, que bueno, que desgraciadamente esto sí ha cambiado, desgraciadamente, los caballitos de mar, etcétera. Esto hace más de 30 años, lógicamente. Bueno, pues yo recuerdo con alegría cuando se empezó la gestora. Yo venía de viaje, de vacaciones, y entonces me dijeron: vamos a preparar una gestora para ver si conseguimos que los alcázares sean independientes y no pertenezcan a dos ayuntamientos. Como la idea me gustó mucho, pues entonces me incorporé a esta gestora y dije: pues nada, para lo que sea haga falta, aquí me tenéis. Y nada, pues fue un tiempo de muchas reuniones, pero siempre se fueron avanzando, se fueron dando pasos, hasta que se consiguió un 13 de octubre que firmaron que ya no pertenecíamos ni a San Javier ni a Torre Pacheco. Pues fue un día muy alegre para todo el pueblo. El pueblo era entonces mucho más pequeño que ahora, yo creo que una tercera parte. Y se celebró en la puerta del Hotel La Encarnación. Y luego ya pues allí se fueron haciendo después todos los plenos. Eran muy emotivos, porque claro, era algo que acababa de nacer, y entonces pues todos estábamos muy unidos, y eso era muy grato. Luego también empezamos haciendo una misa de acción de gracias, donde participaba el alcalde, todos los concejales, las asociaciones de vecinos, la asociación del cáncer, los profesores. Todos colaboraban en la Eucaristía, y aquellos años primeros fueron muy emotivos, por la gran participación que había entre todos. Luego las cosas ya fueron cambiando, como es natural, y ya el pueblo fue creciendo. Yo recuerdo de antes de la gestora, pues el pueblo, cosas que han desaparecido, como puede ser en la feria, el café de la feria, que era un café muy emblemático. Una pena que haya desaparecido, donde había un gran salón, había escenario con sus cortinajes de terciopelo, donde actuaban las artistas en verano. El 13 de octubre del 1983 ejercía mi profesión de ATS aquí en el pueblo de los Alcázares, y me dedicaba a la consulta privada y atendía a la gente en el público. Yo tenía antecedentes de que el movimiento de la Junta que estaba promocionando la fundación de los Alcázares, me encontré que tenía un antecedente como que unas siglas que aparecieron una mañana en el pueblo, que me llamó la atención, que es la GIA. Esto me dio a entender que sabía que se estaba fraguando la formación del ayuntamiento. Esto me hizo pensar que íbamos por el buen camino para tener una independencia, para tener la independencia, y con eso el progreso. El pueblo pues tenía la asistencia sanitaria aquí en el centro militar,
se pasaba la consulta privada de la seguridad social y los servicios de urgencia que todo el mundo recurre a nosotros. La base también le proporcionaba una cantidad de servicios, como era muchas veces el teatro, centros deportivos, y aquí el pueblo disfrutaba de todo. Pero con todo eso, pues el pueblo quería y deseaba ser independiente y no tener que depender de los favores que le pudieran proporcionar las autoridades militares. Yo conozco pues la cantidad de familias y la alegría que a partir de esa fecha, y sobre todo cuando se tuvo la noticia de la concesión del nuevo ayuntamiento, pues ya éramos personas independientes en el cual nosotros éramos ya dueños de nuestra vida, ya con los servicios propios, sin tener que desplazarte para una parte o para otra, tanto de un ayuntamiento, bien de San Javier o bien de Torre Pacheco, y la falta ya viniendo la unidad entre todos nosotros, y sobre todo en criterios de administrativos y jurídicos que nos podía conceder. Pues hace 30 años, pues yo vine aquí, de toda la vida mis padres alquilábamos aquí una habitación en una casa y aquí pasábamos 8 días, y aquí esos 8 días que veníamos aquí, pues los traíamos los mejores pollos, el jamón todo preparado para pasar aquí 8 días, porque nos dábamos 2 baños, uno por la mañana y otro por la tarde, y aprovechar porque no había otra cosa. Como en las casas no había balneario ninguno, no había servicio, pues venir a la playa era lo más grande que había. Y luego pues ya después pues ya fue viniendo aquí, cuando venían aquí a los balnearios, pues daba mucho gusto meterse por debajo, por las esteras, veíamos a ver si le veíamos algo a las mujeres, porque las mujeres se bañaban con un bañador que les pillaba todo, y nosotros deseábamos verle algún muslico que otro, y entonces veníamos y los metíamos por las esteras que tenía el balneario, y hasta le hacíamos agujeros a ese para ver las mujeres, porque eso de verlo, y luego de verlas bajarse del balneario para abajo en esa escalerita, los metíamos en las esteras y ahí aprovechamos de verles los muslos a las mozas, y eso era muy difícil entonces, de verle a una mujer. Ya te digo, el balneario, el baño que llevaban era una bata, que aquello era horrible, pero claro, no había otra cosa, y teníamos que bañarnos uno en una habitación y las mujeres en otro, y ya le digo, y lo pasábamos muy bien. Venir a los Alcáceres, el venir a vivir aquí era un ensueño. Yo nunca creí que yo iba a venir a vivir a los Alcáceres. Era tanta ilusión la que teníamos con los Alcáceres, que yo nunca creía que, si nosotros salíamos de nuestra casa con un carro y cargado de cosas para pasar aquí 8 días, y echábamos la leña, echábamos todo para pasar aquí los 8 días, porque era una ilusión muy grande. Los Alcáceres para nosotros era lo más grande que había. Venirnos aquí a pasar 8 días era la fiesta más grande que teníamos en el año. Mira, si está la Pascua, ahí está todo, pero los Alcáceres era lo más grande para nosotros. Sí, mi sueño era vivir en los Alcáceres. El día que nos tocaba de decir, hoy nos vamos a los Alcáceres, aquello era para nosotros una locura. Dejábamos las cuadras limpias, lo dejábamos todo hecho. Vamos, para venirnos a los Alcáceres eso era un sueño, como usted dice.